Bueno, todo lo que estábamos comentando recién, los alquileres, la inflación, el índice de actualización, la falta de oferta por justamente la poca renta que queda para propietarios en este contexto inflacionario, es el tema que vamos a conversar con Ariel Doracio, referente de los inquilinos y coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor de Rosario. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿se suspende, no se suspende la ley de alquileres? ¿Qué marco normativo va a quedar vigente? ¿Tenés alguna información con relación a esto? Bueno, primero la pregunta, responder de que la ley sigue vigente, que no se ha suspendido, porque ha sido bastante irresponsable la comunicación que ha circulado por estos días, con un gobierno que no salió ni siquiera a aclarar todas estas dudas que vos estás planteando con criterio, y me parece que es por lo menos un accionar muy responsable de parte del Ejecutivo ante una situación tan preocupante para más de 10 millones de argentinos y argentinas en nuestro país. Los contratos, como vos bien aclarabas hace un rato, que están en curso no van a sufrir ningún tipo de modificación ni ninguna alteración, porque la ley, en el caso de que se termine suspendiendo y haya un nuevo marco regulatorio, ese marco regulatorio no va a tener retroactividad sobre los contratos en curso. Ahora bien, hoy por hoy no tenemos mucha más certeza que la comunicación que generó la reunión entre el presidente y el ministro de Economía después de su llegada de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional, y parece que nuevamente el ministro de Economía arremete contra la ley. Recordemos que ya lo había intentado siendo presidente de la Cámara de Diputados, con un tratamiento que terminó, por lo menos, todavía no perdió estado parlamentario. Hay 3 despachos esperando ser aprobados en el recinto, pero no tenemos un marco regulatorio. Y la última ley llevó 36 años de debate en nuestra sociedad hasta tener la aprobación de la ley 27551. Entonces es muy importante ser prudente a la hora de plantear modificaciones a la reglamentación actual, pero fundamentalmente sin un plan y sin una política pública direccionada a garantizar el acceso al hábitat en la República Argentina. Me parece totalmente imprudente salir a discutir una ley que hoy, obviamente, su única falencia está desde el punto de vista económico y en realidad empujado por la crisis macroeconómica que atraviesa el país. En este contexto, ¿hay algunas otras opciones, alternativas o proyectos legislativos para promover una ley de alquileres más acorde a la coyuntura y no en una situación ideal? Y lo que sucede es que aquí hay una discusión entre 2 sectores muy marcadas, ¿no? El sector propietario, o en realidad el sector inmobiliario, planteando que la rentabilidad es baja en torno a la expectativa de rentabilidad que tiene el dueño no digo de un inmueble, en realidad son gente que concentra gran cantidad de inmuebles en las ciudades, y que busca aumentar su margen de rentabilidad, y los inquilinos que destinan más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler. Digo, ¿cómo resolvemos esa brecha existente en esa discusión? Yo voy a plantear desde el punto de vista de los inquilinos, y entendemos que fundamentalmente lo que tendría que haber es un tope a los aumentos en los contratos de alquiler, que ya lo tenemos. El índice es un tope, no se puede incrementar por encima de ese índice. Y si lo miro desde el punto de vista de las personas que alquilan, es un índice que reportó 92 puntos porcentuales para el mes de abril de aumento interanual, 16 puntos porcentuales de lo que va a cerrar la inflación para el mes de marzo interanual. Digo, porque estamos hablando de una inflación que va a trepar prácticamente al 108% interanual, de marzo de 2022 a marzo de 2023. Los alquileres se actualizan por ley 92 puntos porcentuales. Digo, es uno de los pocos índices que está por debajo
de la inflación, lamentablemente junto con el índice salarial, que es lo que hoy genera esta crisis económica notable que tiene el país, sumada a una crisis no habitacional. La crisis es de acceso a la vivienda y se da porque se ha roto el mercado inmobiliario como lo conocíamos hace 30 años atrás, donde los trabajadores no tienen posibilidades de acceder al techo propio, donde cada vez se concentra la propiedad en menos manos, pero además con un nivel de vivienda ociosa inédito para estos tiempos en la República Argentina, algo que el gobierno todavía ni siquiera intenta discutir de manera interna. Hoy la única solución que encuentran es suspender la ley de alquileres. ¿Y a qué vamos? ¿Al régimen que están en los locales comerciales con aumentos trimestrales de acuerdo a inflación? ¿Qué bolsillo aguanta? ¿Qué inquilino puede aguantar ese tipo de situaciones? Con un Estado que ha incumplido sistemáticamente la ley de alquileres porque no ha puesto en funcionamiento las mediaciones gratuitas y obligatorias en todo el territorio nacional, no ha implementado el programa de alquiler social, no ha controlado que funcione el sistema de garantías y no ha controlado que funcione el registro de contratos de locación. La ley, y el problema de la ley es un problema económico, pero no lo genera la ley, lo genera la situación macroeconómica que el propio ministro de Economía no ha podido controlar. Si hubiera llevado los índices inflacionarios al 3%, el índice también hubiera aflojado en torno a su actualización, pero no lo ha hecho. Tenemos inflación de 6-7 puntos mensuales. Entonces, los problemas me parece que son otros y lo que han hecho es medir en la agenda electoral cuáles son los problemas que hoy preocupan a la gente, y claro que preocupa el alquiler. Pero también preocupa porque tenemos un 30% de la población que alquila, un 18% más que hace 40 años atrás. Y Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Capital Federal, Mendoza, han sumado metros cuadrados de una manera frenética y sin embargo no se puede resolver el ritmo de la demanda. Eso es porque hay especulación inmobiliaria y hay vivienda ociosa. No es el problema de una ley nacional de alquileres que llevó años y costó muchísimo discutir y que fue aprobada casi por unanimidad de todos los sectores políticos que integran ambas cámaras a nivel nacional. Ariel, te va a consultar mi compañero Sergio Ferreira. ¿Cómo va, Ariel? Buenas tardes. Me quiero detener sobre algunas cosas que dijiste que me parecieron sumamente interesantes. Quienes alquilamos en promedio, supongo que debe ser por ahí, dejamos el 60% de nuestros ingresos en los alquileres. Sí, si nosotros tomamos en cuenta que un departamento de 2 dormitorios tiene un promedio de valor mensual de 75.000 pesos solo por pagar el alquiler, es prácticamente, tomamos un empleado de comercio que además tiene que pagar expensas y servicios, alquilar una propiedad sale entre 60 y 70% de esos ingresos básicos. Que no es una vivienda propia, valga la aclaración, más allá de que sea una verdad de perogrullo. Y el 30% de la población es la que está en condiciones de inquilinato en el país. En las grandes ciudades, entre un 30 y un 40% de las personas que habitan las ciudades alquilan, lo cual es un número elocuente al 12% promedio de las grandes ciudades, entre el 12 y el 18 que había, por ejemplo, en el censo de 1981. Esta situación marca el incremento de la inquilinización en las grandes ciudades, pero además de que los trabajadores cada vez tienen más obstáculos para llegar al techo propio, producto de que, salvo el plan del Banco Hipotecario Nacional en la década del 80 y el Procrear en el último gobierno de Cristina, no hubo políticas públicas tendientes a garantizarle el techo a los argentinos de manera, ostentando el título de propiedad. Entonces, y también se ha construido mucho, porque los permisos de edificación en ciudades como Santa Fe y Rosario en los últimos 20 años se incrementaron en un 200% con décadas anteriores. Coincidía con el boom de la soja. Coincidía con el boom de la soja y también coincide con el boom del lavado de dinero proveniente de otras actividades, sobre todo en la zona sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se lava el dinero? Muchas veces comprando inmuebles. Entonces,
si encima ni siquiera investigamos si se ha generado un descalce importante en torno al acceso al hábitat, me parece que el Estado debe estar presente para controlar qué sucede en las ciudades, a quién le habilito el permiso de edificación, quiénes son los que compran. Porque hoy un laburante que gana 200.000 pesos y paga 80.000 de alquiler y paga 15.000 de expensas y paga 20 entre servicios y impuestos y tiene que comer y darle de comer a sus hijos y sus hijas, no tiene capacidad de ahorro. Digamos, sin irse de vacaciones ni siquiera puede garantizar el sueño del techo propio porque lo va a gastar, si tiene alguna mediana capacidad de ahorro, cuando tenga que pagar la comisión a la hora de renovar los contratos. Ariel, la última de mi parte, y ya es una conclusión más que una pregunta, te invito a decir si lo compartís o no, pero nuevamente la parte más delgada de esta situación y la parte más vulnerable seguimos siendo los inquilinos, más allá de que los propietarios, y no estoy hablando de las grandes cadenas inmobiliarias, estoy hablando de pequeños propietarios que no encuentran renta en sus propiedades y por lo tanto las sacan del mercado. Eso también contribuye, digamos, no. La parte más perjudicada de toda esta situación seguimos siendo quienes estamos en situación de alquiler, pero aquellas personas también que buscan una mejor situación y no la encuentran, básicamente, y calculo que por lo que estás diciendo no la van a encontrar. Totalmente, y el problema es que el gobierno nos plantea una salida siendo fuerte con los débiles y débiles con los poderosos. Me parece que ahí está la situación que hoy atraviesa el país. Y no se trata de ser fuerte con los propietarios de 1, 2, 3 inmuebles. Se trata de poder empezar a planificar las ciudades para las grandes mayorías y no para aquellos que tienen algunos la voluntad, la posibilidad porque heredaron de concentrar el capital inmobiliario. Digo, si alguien hoy puede disponer de $100.000 para comprar un inmueble en nuestras ciudades, digo, por lo menos debería declarar de dónde saca ese dinero. Ariel, la última pregunta para antes de finalizar esta comunicación. Hacías referencia hace un ratito acerca de la cantidad de vivienda ociosa. ¿Cómo está mensurado eso? ¿Cuál es la cantidad de terreno o cantidad de viviendas? ¿Cómo está mensurado toda esa vivienda que no se usa? Lamentablemente el gobierno y los estados no la registran, por eso tenemos que esperar los censos y los resultados de los censos, que del último todavía no lo tenemos, en relación a la cantidad de viviendas desocupadas. Bien. Si nos regimos los últimos censos, tenemos que hablar, por ejemplo, para la ciudad de Rosario, de más de 60.000 inmuebles ociosos, algo que estamos hablando del año 2011. El Colegio de Corredores Inmobiliarios, mediante una estadística que ha difundido, reconoce que hay más de 18.000 inmuebles ociosos en solamente la ciudad de Rosario. Se calcula para la ciudad autónoma de Buenos Aires más de 120.000 inmuebles ociosos en la actualidad. Digo, por eso no tenemos una crisis habitacional, tenemos una crisis de acceso a la vivienda de los sectores populares, de las clases trabajadoras, de los sectores medios de la población y de los sectores bajos, que no logran ni van a lograr con este tipo de políticas acceder a la vivienda. Me parece que el Estado debe primero registrar la vivienda ociosa, empezar a gravarla, generar presión fiscal para que eso se vuelque al mercado, tener la posibilidad de expropiar después de determinado tiempo y sobre todo a los grandes tenedores de vivienda, no a los pequeños, digo, excluyo a los que tienen menos de 5 propiedades para abajo, y también empezar a tejer lazos con los sindicatos, como se hicieron en otras décadas, para construir vivienda para los trabajadores y resolver el problema habitacional para las masas trabajadoras, porque hoy con un salario promedio de 180.000, 190.000 pesos, es imposible pensar que aún viviendo 100 años y ahorrando la totalidad de los ingresos se pueda llegar al techo propio, lo cual habla a las claras de la gran brecha que existe entre los que hoy manejan y ostentan el poder en el marco del negocio inmobiliario y lo toman como un negocio, y los que buscamos defender un derecho constitucional como es el de acceder a una vivienda digna.
Ariel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos que esto en algún momento encuentre por lo menos un equilibrio. Ha sido muy amable por tener este contacto con ATP. Te despedimos. Muchas gracias por nuevamente. Esperamos que pases un muy buen fin de semana. Gracias igualmente y a disposición. Ojalá la próxima sea para dar buenas noticias.